De vuelta a las 8:45 estábamos conversando antes de irnos a la pausa comercial sobre ese anuncio que ha hecho el presidente Pérez Molina, pero también el ministro López Bonilla. Él lo ha defendido aquí en a las 8:45. La compra por excepción de 33,000 armas es una compra interanual. La primera compra se daría por 87 millones de quetzales. Ese sería como el primer bloque de armas que serían entregados al país. Pedro Trujillo, que tiene experiencia en este tema, ha hablado sobre el asunto y ha dicho, entre otras cosas interesantes, que no necesariamente debe tenerse por correcta la idea de un arma, un hombre en un cuerpo policial. Adelante. O una mujer, o sea, un arma, un agente. ¿Por qué? Porque normalmente lo que hay es un tercio de la fuerza en activo. El otro tercio está saliendo y el tercio restante está descansando. Entonces tú de una policía tienes un tercio en activo. Pero el ministro dice que en una policía como la guatemalteca es muy útil que se pueda identificar la huella balística con un agente específico, la del arma con un agente. También lo puede llevar un control quien le da la pistola al día. Es decir, no estoy diciendo, yo no estoy diciendo que no, estoy diciendo que no necesariamente tiene que ser así, no necesariamente. Pero entonces a ti no te preocupa especialmente que se haga por compra directa, ¿te parece hasta razonable? Porque hay razones de expertos que puedan determinar que por el perfil físico-social del policía, el arma más adecuada es la A, la B o la C. Yo lo que quiero decir es esto. Estas armas se necesitaban comprar, se manifestó la necesidad de comprarlas desde la gestión de Carlos Menocal. Y también se trató de hacer por un procedimiento de excepción porque se argumentó mil cosas y en general que X, Y o Z, pero era engorroso o se meten las demás personas. Se ha tratado de hacer 9 veces y cada vez lo impugna alguien. Así es, pero nunca se termina de hacer. Y me da mala espina que suceda lo mismo con las cárceles. O sea, desde hace muchísimo tiempo sabemos que se necesita hacer centros carcelarios mejor preparados para recibir a todos los reclusos y por X, Y o Z resulta que no se puede hacer un proceso transparente, profesional, donde haya una licitación normal, como sucede en los demás países y entonces a rajatabla se quiere aprobar. A mí me parece que eso no es correcto. Lo que pasa es que, mira, en estas cosas de seguridad, tú tienes que poner unas limitantes muy grandes. Por ejemplo, confidencialidad. Sí. Por ejemplo, experiencia en el desarrollo. Por ejemplo, tecnología y capacidad de respuesta. Entonces, o tú haces unas condiciones públicas tan estrechas, que solo entran dos, o lo puedes hacer por contrato directo. Yo, honestamente, aquí el contrato directo ¿La compra por excepción? Sí, no me causa, en tanto en cuanto no sea el amigo del señor ministro y demás. Pero, no sé si me explico. Pero lo que vemos luego es que construyen centros carcelarios pésimos. Bueno, eso sí. Sí, pero miren pues, se necesitan armas y se necesitan cárceles. Eso es innegable. Y ha habido tan mala ejecución, no solo en esta administración, sino en la anterior, y tantos opositores, desde fabricantes que no les van a dar el contrato, hasta presiones de fuera, porque no ven transparencia en el proceso, que han entorpecido esta compra. Lo que queda ahorita es comprar por excepción y porque urgen las dos cosas. Es válido el punto de Pedro si deberíamos de comprar tantas armas si todos los policías necesitan una. Bueno, o qué tipo de armas es la que se necesita. Pero mi cuestionamiento es para la capacidad de ejecución que tienen las dependencias del Estado para llevar todo al último momento. Pasó con pasaportes, pasó con las armas, pasa con medicinas. Entonces terminan haciendo el procedimiento lo menos transparente y más arrebatado por esa falta de previsión. Pero en lo de las cárceles, ustedes recuerdan que en diciembre el ministro votó la adjudicación de 543 millones porque había un amigo de él involucrado en la triangulación de ese contrato, una empresa de cartón fundada en Las Vegas que iba a subcontratar a 10 empresas más, hizo encarecida los servicios, poca transparencia. Pero entonces, ¿qué pasa? Vota el contrato y lleva el proceso hasta el último punto donde las cárceles se necesitan. Y de todos modos, esas empresas no había garantía de que tenían la idoneidad para ejecutar esos contratos. Pero lo que a mí también me sorprende es que nos rasgamos las vestiduras cuando se habla de armas de fuego y compras por excepción y hablamos de 85 millones de quetzales o hablamos de 200 millones de quetzales y se nos olvidan que hay compras por excepción que se han autorizado como las originadas por Ágata, que han sido por montos mucho mayores y el diablo está en los detalles, en esas pequeñas compras que van sumando grandes montos. Esta semana hablaba con el viceministro... O el terremoto de San Marcos. Exacto. Esta semana, fíjense, hablaba con el viceministro de Comunicaciones. Los 3 millardos de quetzales que se deben a contratistas
la mayoría es por obras de Ágata. Y son obras, me decía el viceministro, que no necesariamente obedecieron a una emergencia. Es que hacía falta un puente, es que hacía falta una carretera, es que el alcalde estaba presionando, o el diputado. Bueno, eso no son palabras mías. Pero ¿qué pasó? Con el estado de excepción se gastaron 3.000 millones de quetzales en obras que no eran emergencia. Y allí no vimos que había esa sospecha de que iban a darle no sé qué. No, es que el diablo está en los detalles y está en esos contratitos de 3 millones, de 4, de 10, de 15, hasta que estamos endeudados con una deuda de, bueno, falta la redundancia, con una deuda de ese monto, y ahí sí no nos asustó tanto. O sea, ahora, y lo de las armas es cuestionable, pero hay cosas peores por excepción. Estoy de acuerdo, yo puedo aceptar el procedimiento, pero me parece que no por ser un procedimiento de excepción tendría que ser menos transparente, tiene que ser absolutamente claro. Ahora, yo soy enormemente desconfiado en ciertas cosas. ¿Van a hacer la compra directa al productor de armas, ya sea en Italia, o ya sea en Estados Unidos, o en Austria? Pues que poco más o menos esas son las opciones que hay. ¿Cómo me garantizo yo de que uno de los más altos funcionarios que está involucrado en esta compra no va a ser premiado por ese fabricante mediante, por ejemplo, el regalo de un certificado de depósito a plazo fijo en Brasil, en Australia, o por ejemplo, que no vaya a ser premiado con un apartamento en Buenos Aires? Sí, yo te voy a decir cómo funcionan estas cosas para reducir eso. Te voy a decir cómo funciona, y lo ves en las adquisiciones de los Tucano militares a Brasil. La pregunta clave aquí es, al gobierno austriaco y al gobierno brasileiro, ¿su gobierno forma parte de este negocio o no? Y si es que no, lo que está negociando es un gobierno, como es el guatemalteco, con una empresa, y eso es peligrosísimo. Si el gobierno de Austria, a través de su infraestructura de gobierno, esa empresa fluye y lo pasa, tú estás implicando dos instituciones para la corrupción. No sé si me explico. Entonces, eso generalmente en estos contratos tan particulares y tan privativos puede reducir sensiblemente el nivel de corrupción. Ahora, si el ministro personalmente se va a negociar con el empresario, apague y vámonos. Apague y vámonos. A menos de que negocies con Kazajistán, por ejemplo, con algún... Bueno, hombre, estoy hablando del gobierno austriaco, yo te garantizo que no va a ser una sesión manchándose las manos normalmente. Eso te reduce sustancialmente. Por eso esto de las cárceles es igual. Pero se dan cuenta que nosotros no tenemos mecanismos propios que nos garanticen. Por ejemplo, el hecho de que el gobierno haya sustituido el año pasado a la intendente de verificación especial le restó una gran credibilidad a esa instancia. Se la restó porque todos presumimos que la persona que llegó a esa posición va a ser bastante más cuidadosa de denunciar trasiegos de dinero, como el director de la policía nuevo, que ya no va a decir que la policía está abandonada porque... Lo hacen comisiones. Esta compra no la debería hacer el ministro de Gobernación. Debería hacer el ministro de Gobernación, la Comisión de Defensa o de Seguridad del Congreso. El presidente ha dicho que él se responsabiliza. No, eso no me vale a mí. No. La Comisión y alguien de la Contraloría General de Cuentas. Y entonces hacer el negocio todo. La Contraloría. ¿Por qué no nombran a un ciudadano honorable que... por lo menos pidámosle al Papa, tal vez el Papa nos puede servir. Que va, mira lo que pasa en el Vaticano. El presidente fue el que nos dijo en campaña, no, yo me voy a asegurar que Medrano se ciña a las reglas del partido y que no haya contratos para financistas. No, eso no vale, miren, uno puede empeñar su palabra, pero debe, comisiones de compra debe seguir mecanismos para que no haya dudas. Y no es de decir, ahí nos cumple, presidente, ahí nos cumple, usted nos dijo. Pero yo siento que estos mecanismos, no lo siento, sino que lo sea. A veces se esgrimen como excusa y es sin razón. Muchas veces es porque la gente quiere llevar las cosas al último momento, porque en el último momento pretende hacer negocio. Esa es la tragedia. Por mala ejecución. Déjenme incluir otro tema para la discusión. Yo, como con frecuencia, esos calditos de hierbas que son tan populares en Guatemala, el macuy, quilete o hierba mora, el bledo, el chipilín, que dos diputadas del Partido Patriota recomendaron frente a esta alza, sobre todo en el precio de dos de las principales fuentes de proteína de una alimentación como la guatemalteca, la carne y los huevos. ¿De dónde va a venir la proteína del chipilín? No sé, pero eso es lo que nos han dicho las diputadas. El partido líder, y no sé si tenemos las imágenes por ahí, ha decidido servirle un plato de caldo de macuy. Miren a Roberto Villate, qué vocación histriónica tiene esta bancada, este partido. Y dicen que sabía espantosa esa sopa.
No, pero bueno, también ahí hay que tener cuidado. Es que la gente es muy melindrosa. A mí sí me gusta el caldo de macuy. Pero el caldo de macuy es especialmente Pero miren al pobre ministro de Agricultura. Le han dado al ministro, va de jugar el ministro con la hierbita. Como niño, así como si lo hago. El ministro de Agricultura, en realidad lo que los diputados estaban tratando de hacer era una escena justamente para la televisión, para avergonzar al ministro de Agricultura y para también ponerle en la cara al gobierno que los precios de productos de consumo diario se están encareciendo enormemente. El gobierno ha anunciado el uso de 30 millones de quetzales para importar carne vacuna y de esa manera tratar de reducir el costo de la carne. Yo a eso me quiero ir. Mira, uno, los precios del vacuno solo suben por dos cuestiones. La A, porque hay más gente que lo compra, con lo cual habría que revisar si hay un mayor poder adquisitivo de gente que está comprando esto. Entonces los precios suben. La B, porque hay una escasez de vacuno. Y si lo que hay es una escasez de vacuno, habrá que ver la razón. Y la razón también son muy simples. O es muy difícil generar una dinámica de tener una granja de esta, porque hay zonas que se están revirtiendo más urbanas que rurales, o hay unas cuotas a la importación que hay que abrir. Pero eso de que el gobierno saque 30 millones son muchos policías en la calle para pagar algo que la dinámica normal podría resolver. Yo no entiendo estas tonteras que significan no tener una idea básica de economía. Si se está comprando más, la carne sube. Y si hay menos oferta, la pregunta es ¿por qué? Pero el gobierno está angustiadísimo por esa alza. Sí, pero yo creo que la verdadera solución, probablemente en el caso de la carne, tiene que ver con el contrabando. Porque hay muchísimo contrabando, carne que sale de Guatemala porque se va a otros lados y que se va contrabandeada. ¿Pero por qué tendrá mejor precio allí? Pues entonces tiene todo el sentido del mundo. ¿Dónde va a vender el productor? Donde tiene mejor ganancia. Por eso te estoy diciendo que esto es no entender de economía y generar un problema artificial, discúlpenme. Entonces, si se va la carne, es porque allí está a mejor precio. ¿Por qué no abrimos aquí el mercado a la importación de carne del que quiera traer? Yo acabo de ver... En términos reales, yo creo que la carne está más cara en cualquier otro sitio y que esa es una dificultad real para el gobierno. La dificultad tiene que ver con el incremento de los precios de productos básicos, pero también con que no se incrementa de la misma manera el poder de compra del guatemalteco. El gobierno está viendo perder su popularidad. Tenemos a la vicepresidenta ahí, cada cada 15 minutos la oímos en la radio o la vemos en la televisión diciendo que están haciendo esfuerzos grandes, repartiendo cada vez más bolsas con más productos allá adentro. Por cierto, tú ya tienes tu propia cabra, ¿no? Yo no tengo. ¿Tienes tu propia cabra o no? O sea, no hablemos de cabras. Y eso no lo van a arreglar, porque el gobierno tiene que entender que ellos se vendieron como proveedores de seguridad. Sí, pero no de carne, Dina. Así ellos es. no tienen por qué estar subsidiando carne. Además, estoy de acuerdo. Yo voy a defender a las diputadas. No tiene nada de malo que se trate de reeducar a la gente de que coma más plantas y más vegetales. Hay plantas que tienen proteína, el amaranto, por ejemplo. Y ha habido creo que te va a caer, creo que te va a caer. Creo que te va a caer. ¿Cómo vas a reeducar tú a la gente a que coma? No, Pedro, el comentario es desafortunado por el lugar, pero yo no creo que sea desafortunado que la gente complemente más su dieta con todas las plantas con proteínas que hay en este país, incluido el bledo o el amaranto. Bueno, hay muchos proyectos. Se nos está llenando el Facebook de comentarios. Yo los dejo a ustedes hablar, déjenme hablar a mí. Yo les digo, en este país se tiene idolatrada la carne y se conoce muy poco las propiedades de muchas plantas que hay. Te voy a dar un cardo de chipilín. Muchos proyectos. Chipilín no, eso es sueño. De veras, hay muchos proyectos que han intentado reeducar a la gente y como solo les alcanza para ciertas porciones de carne al mes, entonces